La comisión permanente verá mañana el caso del contralor Edgar Alarcón por las denuncias en su contra. Así lo decidió el Consejo Directivo del Congreso, que admitió a trámite el pedido del congresista Javier Velázquez Quesquén para que Alarcón sea removido del cargo. Sin embargo, la comisión permanente podría decidir abrir una investigación mediante una comisión especial o derivarla a la comisión de fiscalización, advirtió la congresista Rosa Bartra, vicepresidenta del Congreso. Y Patricia Donaire acusó al presidente de la Comisión de Constitución de frustrar la reforma electoral y de ponerla a debate por pedazos por órdenes de su jefa. Tras abandonar la sesión de la comisión, Donaire dijo que su colega de bancada, Miki Torres, le faltan pantalones para tomar decisiones. Por su parte, Miki Torres rechazó las acusaciones de Donaire y invocó a reflexionar. La Fiscalía informó que es prematuro investigar a socios de Odebrecht, tal como lo solicitó la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato. El fiscal Hamilton Castro señala que con la finalidad de continuar y no perjudicar el procedimiento de corroboración, ha decidido por ahora no ampliar la investigación preparatoria ni abrir investigación preliminar contra Barata y tampoco contra representantes de las empresas socias del caso Odebrecht. El Ministerio de Justicia señala que en el Perú no hay presos políticos, solo terroristas que violaron los derechos humanos y que fueron condenados por sus crímenes. Esto en respuesta a la denuncia contra el Estado que presentó el Movadef ante el organismo internacional a favor de terroristas sentenciados. En la demanda presentada por Percy Mendoza Mateo, se pide la liberación de Abimael Guzmán, que se respete el mausoleo de Comas, que se permita la inscripción del Movadef como agrupación política y se hace la persecución contra quienes siguen el pensamiento Gonzalo. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, solo tiene que conectarse a nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Elías, ¿estás ahí? ¿Quién? Elías. ¿Qué Elías? No, estaba por ahí atrás. Había por acá uno de estos técnicos, decía ya mucho noticiero, mucho programa. Te está volviendo loca conmigo. Vamos a saludar primero a nuestros invitados. Así es. A dos de nuestros tres invitados, esperamos que pronto ya se una el tercero a la mesa. Le damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Acción Popular. Y también al general Roberto Quiabra, exministro de Defensa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a ambos, gracias por estar aquí. Vamos con el primer tema en agenda esta noche. La comisión permanente va a ver mañana el caso del contralor Edgar Alarcón por las denuncias en su contra. Vamos a ver qué dice Rosa Bartra al respecto. En Consejo Directivo ahora, con respecto a la denuncia que se ha presentado sobre la solicitud pidiendo la remoción del contralor, lo que se ha tomado como decisión es que esta sea vista mañana en comisión permanente y el día de mañana a las 3 de la tarde hay una convocatoria para sesión permanente. Ahí se debatirá y se tomará la decisión que corresponda de acuerdo a las atribuciones que tiene la comisión permanente. Ahora, esto ya nos había adelantado ayer el congresista Velázquez Quesquén, que es más o menos lo que se había seguido con un caso anterior parecido y que, bueno, es lo que... Bueno, con el de Carmen y Gaona, ¿no? Pero lo que se hizo en esa ocasión, que es el precedente, digamos, de este caso, es se escogió a 3 personas de la Comisión Permanente para que escuchen el descargo de Carmen y Gaona y ellos elevaron ese informe a la propia Comisión Permanente, que después decidió que ya se tenía que ir. En este caso no sabemos si se va a decidir de esta forma poder contar con la exposición de su versión de parte del contralor Edgar Alarcón, porque si no él va a decir que no se respetó un debido proceso, ¿no? Y que fue destituido sin motivo. Y va a tener la posibilidad de acudir a otras instancias. ¿Qué nos dice el congresista Lescano? Bueno, yo creo que este asunto obviamente ya se ha decidido verlo en la Comisión Permanente del Congreso, quien puede remover o ratificar en su cargo al señor Contralor conforme a las constituciones. ¿Cómo debe ser el proceso? El proceso yo creo que siempre debe ser escuchando al denunciado, en este caso al señor Contralor, escuchando al denunciante, al auditor que le imputó cargos al señor Alarcón, obviamente, y valorar la documentación correspondiente para tomar una determinación informada, estudiada, adecuada, porque yo creo que así simplemente con
verificar algunas informaciones periodísticas o declaraciones periodísticas de los funcionarios no es suficiente. Siempre se necesita escuchar la defensa de una y otra parte. O sea, lo que se va a hacer mañana van a evaluar cómo van a afrontar este caso, qué proceso se va a llevar a cabo para poder tomar una decisión. Mañana se va a ver, yo creo que alguna forma de investigación mínima, desde mi particular punto de vista, que se requiere hacer una investigación mínima. Yo había pedido a la Comisión de Fiscalización que lo cite al señor Edgar Alarcón, porque ahí se puede escuchar al señor Alarcón, se puede escuchar al denunciante y obviamente los demás hechos de terrenos, de compra y venta de carros, y después pasar el asunto a la Comisión Permanente. Bueno, el Congreso ha decidido que mañana de frente se ve en la Comisión Permanente, no nos oponemos, pero creo que se requiere una investigación mínima, sea en el ámbito de la Comisión Permanente o escuchándolo pues. Pero está facultada la Comisión Permanente para, digamos, hablar sobre el caso y luego citarlo al Contralor. Sí, está facultada de citarlo a uno, citarlo al otro y finalmente decir, oiga, ¿usted se va o usted se queda? Que la situación es complicada del señor Edgar, es complicada, no es muy fácil, pero obviamente hay que cumplir con los procedimientos para que tengamos pues un país, un Congreso democrático, que no se impongan las cosas así nomás. Pero creo que ese es el procedimiento que se debe seguir, ¿no? Escuchando a las partes. General Roberto Quiabra, bienvenido al programa. Yo creo que sería lo más adecuado porque todos tenemos derecho a defendernos cuando nos imputan una serie de acusaciones. Aquí lo que ha señalado el presidente del Poder Judicial es algo que hay que tener en cuenta. Él ha dicho que el grabar las conversaciones es un ilícito y que él va a disponer que se investigue esta grabación que ha habido entre el ministro de Economía y el Contralor. Yo creo que en el Perú estamos cometiendo un serio error en alabar las grabaciones que se hacen de las conversaciones y publicarlas, sin tener en cuenta algo, la ventaja que tiene quien es el que graba, porque el que graba tiene la ventaja de orientar la conversación. Si yo estoy conversando acá con el congresista en una reunión privada entre los dos y yo quiero sacarle una respuesta a algo que yo quiero, yo lo grabo y le doy la vuelta a la conversación hasta que apunto donde yo quiero. Entonces lo que estamos viendo nosotros es en estas grabaciones que se hacen de las conversaciones cuando se hacen públicas, uno fácilmente puede determinar quién es el que se beneficia y quién se perjudica, ¿no? Bueno, creo que está claro que el que se beneficia en este caso es el Contralor Edgar Alarcón. Sería una locura que haya sido Thorn el que grabe y filtre los audios para después decir que lo destituyan, ¿no? Porque muy probablemente él va a tener que dejar el cargo por esto. Es que no es la primera vez que se produce, ¿no? Hemos visto su mismo auditor, uno y otros casos que hemos visto anteriormente. Pero yo creo que eso hay que tener en cuenta. Lo que se debe tener en cuenta es esa ventaja que tiene el que graba. Yo creo que estamos cayendo en un escenario donde el Perú está golpeado por la corrupción, donde el Contralor está en una situación difícil, donde tenemos nosotros que se descalifican a todos, se generaliza. Y eso creo que estamos nosotros sembrando un escenario que si el Perú entra en una crisis económica nos va a traer serios problemas. Pero o sea, lo que usted dice es que, ojo, no hay que estar acostumbrándonos a los audios grabados sin permiso, ¿no es cierto? Eso es lo que usted está... Claro, porque... Pero gracias a eso nos enteramos de un montón de cosas. Es la otra parte. Hacemos? Yo diría que un conducto regular, una denuncia a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que tome a cargo. Pero lo que pasa es que confiamos en todas las instituciones. No estoy tampoco promoviendo. Lo que pasa es que en el caso del Contralor contra el ministro son dos autoridades de muy alto nivel que o ha grabado el Contralor o ha grabado el ministro de Economía, parece que ha sido el Contralor, sería muy grave que se estén grabando entre dos autoridades tan importantes, dos altos funcionarios del Estado. En el caso del auditor que recibe este llamado inusual de su jefe de retirar la denuncia, él lo graba para protegerse, porque él sospechaba que le iban a decir algo irregular. Dice para protegerse, pero acá el general dice, bueno, lo sabía el auditor. Es un subordinado y podría él también haber estado dirigiendo iba a escuchar algo incorrecto de su jefe y él después con eso dice, un momentito, él quiso quiso presionarme para retirar esa denuncia. Podríamos decir que son dos grabaciones con finalidades diferentes, ¿no? Sí. Además, él se identifica, el auditor, se identifica como yo lo grabé para protegerme. Que es diferente. En el caso del otro audio, nadie ha dicho claro, yo ninguno son cuatro y ninguno nadie ha sido. Bueno. Son cuatro nomás. Sí.
Y ahora el Contralor quiere hacernos creer que fue el ministro de Economía que grabó para prenderse en llamas. Porque el siguiente que está en problemas es el ministro de Economía. Pues, ¿no? Sí. Ah, bueno. Porque el ministro de Economía también está pidiendo dos cosas, ¿no? Que se difunda el audio completo, que son como 60, 70 minutos, y que lo cite la Comisión de Fiscalización. Con el audio, con lo que se ha escuchado, creo que es suficiente. Congresista Lescano, ¿qué piensa? Yo creo que por eso, yo pienso que, no, en primer lugar, respecto al Contralor, fíjate que se necesita hacer una investigación mínima porque hay hasta grabaciones que hay que valorar quién las hizo y quién no las hizo. No vamos a entrar en una gran investigación, pero por lo menos tener cubiertos todos los puntos que tocan. Para usted es importante que sí se defina y se de alguna manera qué ha pasado, porque obviamente hemos entrado a una situación terrible donde las principales autoridades del Perú se están grabando entre sí. Y eso demuestra que hay una situación moral, ética, poco valor de la función pública. Todos son sospechosos. Todos. Como en un gobierno, en un congreso, en la Contraloría, todos van a estar grabando porque son sospechosos, que algunos piensan que les van a hacer una trampa o van a cometer un delito o van a querer caer en una infracción. Mira el nivel tan delicado que está el Estado peruano para cometer este tipo de acciones, ¿no? Que general que abra, ¿no? Que se pierde. Es una realidad. Se pierde todos los valores, ¿no? Pero el asunto de que todos son sospechosos en el Estado. No son, como dice la ley, funcionarios o personas con conducta intachable, sino todos son sospechosos. A eso hemos llegado, al extremo de que personas que nos han metido en problemas los premian con otros cargos. Ministerio, viceministerios. No puede ser, eso para también, que veas que no se está valorando. Permíteme contarle a nuestro público, porque también estaba dentro de este primer tema, queríamos comentar con ustedes que efectivamente la viceministra de Transportes ha sido movida al otro ministerio, también el Transportes y de Comunicaciones, la señora Fiorella Molinelli, que es la que firmó la adenda. Y han habido, muchas reacciones, ¿no es cierto?, en contra de ello. Vamos a escuchar, ¿les parece qué es lo que han dicho en el Congreso los colegas del congresista Lescano sobre la señora Molinelli? Tenemos a ver, por ejemplo, la vicepresidenta Bartra y también al congresista Arana. Agradeciendo haber suscrito la adenda, le están agradeciendo haber defendido una adenda que a todas luces es lesiva, incomprensible. Yo no ensayaría tesis porque realmente no encuentro ninguna justificación para la decisión que el gobierno acaba de tomar. Y yo no sé si quieren provocar, pero de que se constituya en una provocación, no al Parlamento, sino al pueblo peruano, que está viendo cómo una funcionaria que ha suscrito actos lesivos para el país, ahora le encargan una responsabilidad muchísimo más importante o tan importante como la que tenía, porque hay que recordar que el gobierno está en un empeño bastante grande de resolver el problema de agua y saneamiento en el país. Por lo tanto, otorgarle una responsabilidad de esta dimensión a alguien que tiene serios cuestionamientos, lo mínimo es incomprensible. A la persona que estaba en el Ministerio de Transportes, a la señora Molinelli, la premian o la ratifican llevándola de viceministra a otro ministerio donde las cosas no estaban tan alborotadas como el Ministerio de Vivienda. Pero al pasarla al Ministerio de Vivienda... ¿A usted le parece inadecuado que Fiorella Molinelli haya sido reubicada en otro ministerio? Bueno, le están entregando una papa caliente al ministro de Vivienda que hasta ahora casi incluso en algunos casos había pasado desapercibido. Estaba intentando hacer algunas cosas interesantes. Para eso fue ministro. Pero, claro, pero ahora le colocan, digamos, de viceministra a la señora Fiorella Molinelli, que además tiene el pedido de investigación que por responsabilidades que según el informe de la Contraloría son muy graves, y entonces... Bueno, y el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, ha considerado que el aporte de la señora Fiorella Molinelli y su sector será importante y ha defendido su designación. Bueno, yo creo que ha sido simplemente palabra esa declaración, porque yo entiendo que él estaba oponiéndose que la pongan a la señora Molinelli en el viceministerio de Construcción. Lo que pasa es que de repente Fiorella Molinelli... Ayer me pasaron la voz de que había un entredicho ahí y que el viceministro, el ministro de Vivienda estaba... Es que políticamente sí estaba reclamando, claro, si hay una persona que ha causado una situación política, pasarlo a otro ministerio, de todas maneras ese ministro tiene que reclamar. Yo creo que simplemente hace un detalle, una declaración que no tiene mucho sustento, ¿no? Bueno, en el país de las generalidades, de las sospechas, donde todos somos culpables y tenemos que demostrar la inocencia, esta señora no va a poder trabajar por lo menos, ¿cuánto? 6 años. ¿Cuánto se demora un juicio?
Uy, sí, Sí, sí. Pero lo que pasa es que el informe de Contraloría dice que le abran es un delito acciones penal. que le abran acciones, ¿no es cierto? Pero no dice cuál es el delito Ya, tampoco. o sea que ya está condenado. A mí no me parece, pero bueno, ¿sabe por qué? de repente políticamente Con eso va a ser incómodo. Con eso varios congresistas no deberían de haber postulado, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí pues hay casi un consenso. Ahí está la señora de Frente Amplio, el señor o la señora de Fuerza Popular, el señor de Frente Amplio, O sea coincidiendo de que o sea hay una irregularidad. Me parece lo que le están diciendo al Ejecutivo, te estás creando un problema. te estás disparando a los pies. O sea, no es que le sea la señora culpable, sino te estás creando un problema. Porque políticamente no es conveniente poner a una persona que ha estado Ahora, en medio de un conflicto, eso es peligrosísimo, ¿no? Quizás se le ha podido dar funciones en otras cosas. Pero que se diga que el ministro no la quiere y que la ha aceptado, si es así, está de más como ministro, ¿no? Sí, pues. Yo no creo, claro o sea, que a mí me han vas dicho a que poner una viceministra. Han aceptado a regañadientes. Bueno, eso también en el Perú. Pero a veces sucede eso, ¿ah? Nos enteramos que hacen de tripas corazón. De tripas corazón. Entonces, como ha estado en el medio de cómo forzar el contrato. Pero yo creo que lo que debe primar es el beneficio de la inocencia, pues si no estamos fritos. ¿Ah? Lo que pasa es que el informe que hace la Contraloría acusa de una manera muy ligera a estos funcionarios. No digo que no se les deba investigar, se les debe investigar, pero ya lo que dice el informe de Contraloría es que ellos han incurrido en un delito penal, se les debe denunciar en el ámbito penal, pero no especifica cuál es el delito que han cometido. O sea, yo quiero saber qué delito, según el informe del Contralor Edgar Alarcón, cometió Fiorella Molinelli. ¿Firmó la adenda? Me parece... ¿Firmó la adenda? Sí, pero ese ¿Nada ¿qué más? delito es? ¿Qué tipificación del digo, Código Penal corresponde a ese delito, de acuerdo a las pruebas que maneja la Contraloría? Está bien que se le investigue, pero creo que ya es demasiado decir que hay que denunciarlo penalmente. Le pone. Porque como y usted dice, la poner acciones penales, 6 años. 6 años, Ahora, o sea, sí 6 años inmóvil. Claro, pero sí es cierto que ¿Usted políticamente cree que está bien que le hayan puesto No, en este el asunto, viceministerio? Acá, como dice el congresista, el asunto es político. Totalmente. Ya, es un asunto Por lo menos político. Político sí. Sí, inconveniente para el gobierno. Ya, entonces No. es inconveniente para el gobierno, pero para la persona. Es que, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos todos en Tiene una que uno situación. asumir sus responsabilidades. Pues si yo he firmado un documento que ha creado una crisis política. Eso es cierto. Política. Lo primero que tengo que decir, no hacer más problemas a ese gobierno Claro. y Por eso colaborar con sí, él esperar en un tiempo, ¿no? De cualquier repente, cosa. ¿no? No, Perdón, colaborar la con él señora en cualquier Molinelli cosa. no hace fiestas infantiles. Ahora, otra cosa Se está más. dedicando a la política. Claro. Quería ser congresista. O sea, así es la política, por lo menos aquí en nuestro país. Ahora, mira. Probablemente ella no tenga ninguna responsabilidad. Mira. Hasta ahora nadie nos ha dicho por qué firmó ella la No, adenda perdón, y no el pero hay ministro, un por punto ejemplo. importante que no se toma en cuenta en la firma de la adenda, de que ¿quién pide la adenda? ¿Quién pide la modificación del contrato? ¿El gobierno? ¿Para hacerlo retroceder a la empresa y que se pague menos intereses? Sí. No. Artículo 1.4 de la adenda. ¿Quién pide la adenda? La empresa. El concesionario, la empresa. ¿Y cómo tú firmas una adenda que va a producir más ventajas a una empresa descuidando los lo que dice intereses? el gobierno es que por estaba favor, aprovechando no. para reducir los intereses. No, pues, pero si así hubiera sido, quien hubiera pedido la adenda es el Estado, no la empresa. Bueno, pues, pero- es criterio como Pero pues, a esa pide la adenda gusto. porque no tenían plata. Pero eso lo- Claro, ahí está pues dando ventaja. Pero- Ahí nomás Capital. tienes Claro. presunción de alguna responsabilidad, no sé si administrativa, no sé penal. ¿Ah? Por Por eso, favor. ese es el problema que tiene este gobierno, ha tenido un desgaste tan prematuro por dos cuestiones muy puntuales. Por lo del asesor presidencial, el doctor, Carlos Moreno. y por Chinchero. Se suponía que era un gabinete lleno de economistas que no deberían tener ningún problema relacionado con la economía y vemos que todos estos problemas son relacionados con la economía y otro toman una decisión que es la misma que han debido tomar hace 3 meses. Porque lo que están haciendo hoy día con Chinchero, si lo hubieran tomado hace 3 meses no tendríamos problema. Es que hubo un Pero tema esa político. decisión que político. finalmente están tomando hoy día, si lo hubieran tomado desde el Tremendo. principio, No pasaba hubiera nada. sucedido todavía nada. Martín Vizcarra en el MTC, Así es, así Torres es. no estaría ahora en la cuerda floja. no se hubieran Así es. desgastado. Entonces, Pero ¿por qué ha sido pues? Por Porque yo inefe- creo, no creo por ineficiencia, yo creo porque los lobbies económicos hayan ido presionando, queriendo saber el contrato. Pero qué Pero culpa sí de es los lobistas, conocido los lobistas van a que hacer su tiene lobby las siempre. ángeles de Charlie ahí, Cecilia Blume, la señora Teuletti, Pero no sé ellos quién más. hacen su lobby, pues. Pero Lo que por no tienen eso, que pero dejar ¿cómo? que hagan lobby Pero son no los sabemos. gobiernos. Pues, No exactamente. sabemos. Los lobistas Por eso hacen su ellos trabajo. Es una tienen acusación que la está haciendo el culpa. congresista Pero y como ese tiene es, pues, inmunidad público y parlamentaria claro, que o sea, no, tiene una libertad Yo no estoy diciendo de- nada, yo estoy Está diciendo diciendo que están No en el avales, no PRD. avales. tienen
tiene derecho a hacer lobbies, a buscar intereses Yo he especiales. dicho lobbies, ¿ah? Claro, usted puede. Pero el lobby no es un delito. No, pues hay hasta una ley de lobbies. El Hay lobista una ley busca de los lobbies, ¿no? intereses. Entonces, Pero- ahí se han promuevan hecho sus intereses en el presionar, gobierno. han querido salvar el contrato hasta el extremo que el señor Yufra dijo, no, lo vamos a suspender 3 meses, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo retomamos el contrato? Ahora que lo hemos chancado el pero Contralor, retomamos y lo sacamos adelante. Pero cuando tú Le dijiste salió que, el tiro por la culata. cuando El dijiste que lo ibas a presidente- interpelar, al el toque cambiaron. presidente, no, el presidente salió y dijo, oiga, esto no es 3 meses, esto lo vamos a resolver en 2 días. A Y ver. hay que salir con actos de verificación fuertes. Acá hay unas ¿no? declaraciones que sería Me importante parece. escuchar del ministro de Transportes y Comunicaciones, lo han puesto aquí en la pauta, que dice que Kuntur no va a demandar al Perú. ¿Y por qué crees? ¿Porque son buenitos? Vamos a escuchar y el- las no, declaraciones y luego comentamos. Falta el costo del divorcio, el costo del divorcio. Claro, falta. claro. A ver. A un entendimiento de que la ruta más conveniente para las dos partes es alejarnos de cualquier demanda internacional, que además no tiene sentido en un escenario donde estamos poniéndonos de acuerdo y estamos de alguna manera abrazando una solución consensuada, y en esos términos quisiera yo seguir pensando que va a ser el curso de acción inmediato. Yo mañana voy a empezar oficialmente este proceso. A ver, ¿qué decía el congresista? Bueno, yo Usted dice que, acá, que esto no es gratis. eso no. Yo creo que la empresa no demanda porque sabe que pierde, porque sabe que ha incumplido obligaciones, porque sabe que no tenía financiamiento la obra, porque sabe que no tiene ningún sustento, porque si tú eres empresa y tú dices, y yo he cumplido todas mis obligaciones, usted me va a hacer un daño irreparable, yo me voy al CIAR y no firmo nada. Sí. Yo acepto porque creo que estoy en falta. Cuestión lógica. No, Cuestión pero de lógica. el gobierno está en Entonces, falta por un contrato que heredó, ¿no? no, O sea, el que estaba en falta era la empresa. Sí, por eso creen Por que- eso dijo yo hemos te podido acepto esperar nomás. a que tenga que poner el dinero y no, al no tener Y no financiamiento tener- ellos incumplen y ahí nosotros ganamos. Pero, eso no se hizo tampoco. Pero No. el hecho que no lo va a denunciar al Perú no significa que no va a cobrar. Bueno, No, dice pues, que le van a ministro ha querer dicho cobrar que el el expediente. divorcio tiene un no, costo. pues. No, nadie hasta ahora nos ha hablado cuánto nos va a salir esta gracia. Ayer sacaron creo un reporte cuando el señor de la empresa dijo que eran por lo menos 1,43 millones. Porque No No, sé, es un pues. cachito. Porque si Se no, le mejor puede se van cobrar el al CIADI, expediente. pues. Hace- Se le van puede al cobrar, CIADI. no van a ir al CIADE. Digo, bueno, se hubieran ido al CIADI. Bueno, claro, sería- si hubieran tenido saldría más a sustento, cuenta si hubieran tenido que los sustento, pero 40 lo que millones. único que le pueden pagar es el expediente que han hecho para Sí. hacer la obra pública. Sí. Se acabó. Y punto. Pero no puedes pagar indemnizaciones. ¿Qué otro No, gasto? han dicho que están 2 años Nos parados. deben indemnizar más bien al Estado peruano. ¿Por qué se ha retrasado tanto? Ellos nos deben indemnizar a nosotros. El mundo, estamos al revés, pues. Al señor al extremo de que el Estado peruano. La tienen que investigar usted También, por ese también. contrato Eso está usado. ya en la Comisión de Fiscalización. Se va a Ya están investigar el investigando. contrato desde el inicio en el gobierno Que son anterior los que nos y meten en este este gobierno. problema. Los dos. Vamos a Hay la que pausa. investigarlo. Eso ya se acordaba en la Comisión de Fiscalización. Vamos a la pausa rapidito y regresamos con las declaraciones de la congresista Patricia Donaire, que ha acusado al congresista Jimmy Torres de que le faltan los pantalones para tomar decisiones. Y son de la misma bancada. Esto es una cosa rara. Volvemos. Bueno, todo el problema entre el congresista Miki Torres, que dije Jimmy, ¿no? Y a ti vas No lo a invoques. burlar. No lo voy a invocar. Miki Torres, Miguel Torres. Todo el problema entre el congresista Miguel Torres y la congresista Patricia Donaire es por el tema de los cambios que se tienen que hacer en la ley electoral, ¿cierto? Eso es de todas maneras clarísimo. Ella preside esta subcomisión que está desde hace meses trabajando. Hace un par de semanas... No, ya todo- presentó el Él informe es parte de- final Ya se presentó. hace como 3 semanas Claro, atrás. y ahí hubo un Claro, pero problema. Miki Torres dijo, porque fue gracias, como lo vamos a usar desestimado. como insumo. Pero ¿qué ha Déjalo pasado Sacar un poquito hoy? acá, un poquito allá. Gracias. ¿Qué ha pasado hoy que ha desatado la furia de la congresista Patricia Donaire? Además, hablando de que no tiene pantalones y la jefa, en referencia clara a Keiko Fujimori. ¿Qué sucedió hoy? Yo Pónganos creo en que ha sido contexto. una reacción absolutamente justificada. Yo me salí antes. Eso no ha grabado la prensa. Yo me salí y le dije, nosotros no nos vamos a prestar a hacer una reforma bamba a medida del Fujimorismo. ¿Pero qué estaban viendo en la comisión? En la reforma electoral, la No, reelección o sea, de un alcaldes. tema. tema. Sí, Estaban ya. viendo, Un tema estaban viendo, no la toda la nominación de reforma. los Pues. alcaldes Ok, que no está, entonces. que no forma parte del paquete de Exacto, propuestas que habían entonces presentado. vamos, No, pero no, vamos a sí, sí, retomar entonces no. para contextualizar a Sí, nuestros sí. televidentes Lo que estaba no son- haciendo no están viendo la todo el día Comisión de noticias. Constitución, el presidente Ok. puso algunos puntitos para reforma electoral y nosotros pedíamos que se vea la reforma electoral íntegra. Sí. Conforme ¿Qué es el había sido el análisis que producto, ustedes han preparado?
preparado. Exactamente, Sí. consensuado. Mira, estaban todas las fuerzas políticas del Congreso de acuerdo con ese documento. Y mira, el fujimorismo, fiel a su estilo arbitrario y dictatorial, no dice, no señor, este puntito y el otro puntito. ¿Qué es esto? Es una falta de respeto a todo el Congreso de la República. Okay. Y por eso Pero- te digo, absolutamente justificado Perdón, solamente la para reacción precisar. de la congresista Disculpe, Donaire, no ¿no? congresista, pero que usted se retire, digamos, de la Comisión de Constitución presidida por un fujimorista, claro, es noticioso, pero no tan noticioso que otra fujimorista le diga que no tiene pantalones y que le hace caso a su jefa o que no puede cambiar las decisiones de su jefa. Pero nosotros nos ¿cierto? retiramos para no legitimar lo que se estaba discutiendo. Vamos a ver qué No fue lo que legitimar sucedió. Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasó con la congresista Donaire. Tenemos acá justo en el momento del retiro, a ver, de la congresista. Una interrupción, presidente. Una interrupción. Termino la exposición del predictamen y voy a dar las palabras Presidente, correspondientes. una interrupción, por favor. Congresista, le estoy diciendo que voy a terminar la... Presidente, creo que le hemos escuchado lo suficiente. Yo creo que usted... Congresista, yo le voy a dar el uso de la palabra congresista en todo momento. Yo solamente quiero terminar de hacer la Congresista Torres, usted está exposición. imponiendo temas que los demás agrupaciones políticas ni siquiera le han hecho llegar como grupo parlamentario sus propuestas de interés. Usted está imponiendo... Ok, congresista, le agradezco la precisión. Voy a terminar de hacer la La exposición. precisión todavía Voy a terminar de hacer la exposición y les voy irá a entregar- alargando por las consignas políticas que usted recibe, porque hasta ahora no ha dejado los... Gracias, congresista. Y todos los de grupo... Congresista, le pido que mantenga el orden. Le pido que mantenga Póngase. el orden. Le pido que mantenga el orden. Presidente, pasa. congresista. Muy bien, entonces continuamos. Como le decía, en el tema de la inscripción de alianzas, estas van a llegar cercanamente. Que quede con... miembros del... Gracias, congresista. Como le estaba mencionando, tal y como señala la norma. Bueno, y Ahí luego ella declara en Pasos Perdidos, indignada ante los periodistas que estaban ahí cubriendo, haciendo la cobertura de Congreso, y esto es lo que dijo. ¿Usted va a renunciar a la bancada? ¿Siente cómodo ahí? Yo no me siento cómoda donde no respetan el trabajo de los congresistas. Yo espero una explicación al interior de la bancada del por qué se toman estas decisiones arbitrariamente. Yo creo que a Miguel Torres lamentablemente le faltan pantalones para tomar decisiones. No descarta renunciar entonces. Mira, yo voy a pensar seriamente y yo prefiero que se converse en la bancada por qué se imponen los temas sin antes conversarse cuál va a ser un procedimiento de reforma electoral a nivel de todos los grupos, de todos los congresistas integrantes de la bancada y no solamente a nivel de una cúpula. Antes con la bancada usted ha reaccionado muy enérgica. La bancada nunca debatió el tema de reforma electoral. Esto se ha definido a nivel de una cúpula. ¿Y cómo? A ver, le damos la bienvenida a Pablo Secada. Casi saca otro Vladivideo. Que ya está aquí con nosotros y le vamos a dar la palabra. ¿Qué les parece? Está bien, está bien. Escuchar sus comentarios. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? La Impresionado. reforma política y electoral creo que son las dos reformas más importantes del país. Sin partidos políticos como estamos ahora no podemos avanzar y eso es bien claro, ¿no? Pero una reforma no se hace así, ¿no? Una señora que pone 10, 15 cosas que han salido de una ONG que ha propuesto algunas. No es cierto. Que ni siquiera recoge No es toda cierto, la propuesta. no es de la cierto. El ONG. señor Pablo Secada, el señor Secada habla tonterías, pues. No habla usted tonterías. Yo hablo tonterías. No habla usted tonterías. A ver, vamos a... Esto ha sido Lo hice promoso. pero vamos Esto a- ha sido con experiencia. Está hablando tonterías. Vamos a ver qué es lo que- Vamos a preguntarle. No, es que no por qué- puede estar diciendo las Ya, cosas, que se pero informe y después que hable el A ver, señor. No, pero es ¿por una qué? persona muy bien informada. No, Pablo muy Secada. mal. ¿Por pues. qué? Está hablando ¿Por qué? tonterías. Vamos a Cada dejarlo al señor Secada. Vamos a dejarlo participar al congresista Lescano. Muy mal, pues. Para ver qué es lo que él tiene que decir. Y si usted no está Tiene de que acuerdo, decir que luego dos ONGs y ha sido el rebatir aquí. producto. Pero hay que preguntarle por qué lo dice. Bueno, que lo diga, a ver Me cómo parece, es, a ver, pero ¿por qué hay lo que dice el aclararlo. señor Secada? No sé, que diga mejor qué es lo que he dicho que está mal. Que ha sido tomado de que todas las iniciativas de No he esta dicho De dos o institución. tres ONGs. No he dicho eso. Ya, ¿qué ha dicho entonces? Que ni siquiera recoge la propuesta hecha por las ONGs. Ni siquiera. Y yo no sé cómo pretenden hacer una reforma electoral y política, que es una guerra nuclear contra los intereses creados alrededor de la politiquería barata que tenemos, así.
Esto tiene que ser una cosa mucho más importante en la que o se piden facultades o se mete en una negociación política grande o algo así. Pero pretender que una reforma electoral y política se va a hacer así, no veo cómo. ¿Cómo así? Se ha sido 8 meses de trabajo de las fuerzas políticas y de las instituciones, hasta el Jurado Nacional de Elecciones, hasta la OMPE. Han estado otras instituciones privadas, hasta los partidos políticos. ¿Quién más quiere que intervenga la CONFIEP, los empresarios? ¿Quiénes? Los que compran voluntarios, los que dan dinero ilícito para hacer campaña. No, pues. Es 8 meses de trabajo de todas las fuerzas políticas y de las principales instituciones que tienen que ver con la reforma electoral. No todos van a estar de acuerdo y se ha hecho 400 artículos, todo consensuado. Entonces eso no es pues un trabajito que la politicaría. ¿Cuál politicaría? De repente ustedes han tenido toda la buena voluntad de hacer un buen documento, pero de repente hay otras personas que no les parece que el resultado, el señor Secada, por ejemplo, bueno, está de acuerdo. Pues, pero está hablando sin conocimiento el señor. No creo porque que ni siquiera, a ver que me explique pues, por qué dice eso. Porque dice que ¿Qué han hecho con los distritos electorales, señor Lescano? Bueno, ahí están los distritos electorales. Cada distrito electoral tiene pues sus representantes. ¿Cómo quiere? Que pongan lo que ellos quieren. Y eso, ¿no? Uno por distrito electoral. ¿No es así, pues? ¿Le parece, mire, lo que se está poniendo, que no los distritos electorales merecen? Deberían ser proporcionales a la población electoral. Podrían ser binominales si quieres concentrar la cantidad de partidos, entre comillas, que hay en nuestro país en pocos, o uninominales. A ver, ¿por qué no nos explica qué han hecho? Pero ese es el tema, pues. El tema es de que formas un equipo de trabajo que trabaja durante 8 meses, presidido por la congresista, y después se suponía que eso debería entrar a debate. Y íbamos a difundir en varios lugares del Perú. Entonces, lo íbamos a ir a difundir. Hasta ahí, nos cortaron todo. Hasta ahí pues. está bien. Pero cuando tú agarras y dices, ya déjalo ahí nomás. Ese es el tema. Y cuando hoy día se va a iniciar el debate y tocas el tema de la reelección de los alcaldes, entonces, ¿qué cosa no quieres tocar? Entonces, así como él ha señalado lo de los distritos, hay otros que, por ejemplo, yo digo, ¿y la democracia interna? Está considerada. Que el Jurado Nacional de Elecciones va a participar en forma obligatoria o eventual. Obligatoria. Nosotros hemos dicho que se haga en forma obligatoria y varias fuerzas políticas han pedido que sea en forma obligatoria. El financiamiento. Y eso debía debatirse en ese documento. El financiamiento, que no participen las empresas porque se compran la voluntad de los grupos políticos y cuando llegan los gobiernos devuelven en favor. No deben financiar a los partidos, las empresas. Se supone que si es abierto y esta información la conocemos todos los ciudadanos, vamos a saber de qué se trata. Pero eso venía el debate, pues. A ver, por eso sabe que solamente hay tiempo hasta diciembre. Secada, ¿les parece que acaba de llegar? Vamos a llegar con el señor Secada. Lo que estoy diciendo es que para hacer una reforma de ese calibre, que implica unos cambios tan profundos en nuestro país, que por ejemplo impedirían que el narcotráfico y la lavandería de activos estén metidos en el corazón de una campaña electoral, como pasó en la última campaña, eso no se hace como lo han hecho. Eso se hace con trabajo político, eso se hace enfrentando a los grupos de interés, eso se hace con los mejores y especialistas metidos en el tema, y los mejores especialistas, hasta donde yo sé, la mayoría no viven acá. Entonces se hace una cosa completamente distinta. El financiamiento electoral, ¿por qué le dice el señor que las empresas no pueden aportar? En todo el planeta aportan. Porque se compran la voluntad de la gente. Ahí está. Porque se sabe quién aportó. Cuando yo llegué a la campaña, lluvia de millones. Cuando llegue de millones no puede ser. Pero es que hay que ser bien chistoso para pensar que las campañas no van a aportar. Entonces, ¿quién va a aportar? Los filántropos peruanos. Okay. Entonces que haya un registro. Porque la realidad de las cosas es que grupos de interés especial existen aquí en todas partes del mundo y ellos van a aportar para el partido político que defiende los intereses en los que ellos creen. Pero entonces, lo que es imprescindible, estas son empresas legales que aportan para un candidato. Y se sabe que aportó y estuvo en la campaña. En caso a la Sociedad Nacional de Industria me está apoyando. ¿Por qué tenemos que escuchar? No, es que no necesariamente, porque ya todos sabemos. Vamos a dejar que el señor ha puesto plata para esa campaña. Pero tenemos que escuchar pues una cantidad de tonterías. ¿Dónde dice eso? ¿En qué experiencia se ha hecho eso? ¿Dónde está el caso de los distritos electorales? ¿Por qué San Juan no tiene 7 congresistas que respondan a cada sector de San Juan? ¿Por qué no empezaron la reforma electoral por el comienzo? Entonces, yo no creo en una reforma electoral hecha por unas personas, por más congresistas que sean y más elegidos que sean, y el trabajo de un par de ONGs que te dicen, no, iban a explicar que si ya no hay reforma electoral. Si iban a enfrentar a grupos de interés de esa magnitud, tenían que empezar por el trabajo político, no terminar por el trabajo político que ya no se va a dar. Pero esto tampoco era la forma del señor
Miguel Torres por supuesto de mandar que no. a callar a la congresista Por supuesto Patricia que no. Donaire. Claro, ¿no es eso es cierto? menos que cero, O ya. sea, Pero, lo que esto, pues. perdón si me permiten Sí. hablar, lo que esto demuestra efectivamente que no tenemos la madurez política para iniciar una reforma, ni como dice el señor Secada, ni como han propuesto ustedes. ¿Por qué nosotros vamos a tener falta porque miren ¿Por cómo qué? han terminado. No, pues, eso no es nuestra Miren cómo han responsabilidad, terminado. pues. Perdón, Verónica, esa no es nuestra responsabilidad. Su representante ha terminado Porque hemos presentado- peleándose. Bueno, esa no es la forma. sí, pero pues, ¿por culpa de quién? tampoco. No. Pero ¿por culpa de quién? Del Totalmente, fujimorismo. Del fujimorismo. Ella es fujimorista. Claro que sí. Por Mira. eso, para que veas el grado de falta de Ella es respeto que ha tenido el fujimorista. del fujimorismo al no considerar un trabajo consensuado por todas las fuerzas políticas. Ahora, lo que dice el señor acá, eso está en el informe. De ver la plata negra, todo tiene que haber sido bancarizado a partir de un monto. Todos esos que ingrese la UIF a ver la situación de los candidatos, todo eso está en el informe. Entonces el señor, repito, no ha leído el documento. Entonces, ¿cómo viene a debatir un tema que no conoce? A ver. General Quiabra, por favor. Le pregunto el Yo creo que ABC sí, de yo creo reforma que- electoral y no han hecho nada. Yo creo que si seguimos así, no vamos a hacer ningún cambio. No, nunca. Si seguimos así, no vamos a hacer. Si, Claro. Yo también comienzo a decir, bueno, yo quiero que. Es que no es así. El trabajo que han hecho ellos, según lo que yo he escuchado, es un trabajo de todo. Consensuado. Que lo que ha señalado la congresista ha logrado que todos lleguen a un consenso. Que lo que se quería después de este consenso, que se debata. Pues entonces, cuando se debate, yo digo, eso no me gusta, eso Pero y se Miki aprueba. Torres no quiere que se debata por alguna razón, ¿no? Eso, bueno, ese es el problema. Es por su jefa, como ha dicho Patricia Donaire. Yo creo que ahí cometió un error la congresista. Un error que va a hacer que ella salga de la bancada. No, yo creo que sí es por su jefe. Porque Claro. no hay cuestión de casualidad en la política. ¿Y ¿Por qué no ponen todo el proyecto? ¿Y por qué Por cree los el general intereses que políticos, por ha cálculo cometido un político, error? por humorismo. Porque hay respeto que hay que guardarse y yo creo que lo que más les ha dolido a los congresistas fujimoristas ha sido la forma como se ha expresado de su lideresa y yo creo que eso en cualquier organización eso es muy difícil de revertir, ¿no? A ver, le escuchamos al congresista Miki Torres las dos declaraciones que tenemos sobre la actitud que él dice que le ha sorprendido, la actitud de la congresista Donaire, y también sobre las supuestas órdenes de Keiko Fujimori. Estoy sorprendido. Yo en realidad he venido al Congreso de la República para discutir ideas, discutir propuestas. Yo lamento cualquier tipo de agresión verbal que haya podido haber. Invito a la reflexión a cada uno de nuestros parlamentarios, a nuestros congresistas, para que sepamos llevar un debate alturado, un debate sobre el fondo y que esos apasionamientos que puedan generarse no vayan a ser un obstáculo para poder legislar en la materia que corresponde. Todas las semanas nuestro grupo parlamentario Fuerza Popular tiene una reunión los días martes en la noche en donde asiste nuestra presidenta del partido, Keiko Fujimori, a organizar, a administrar el debate entre los distintos miembros de Fuerza Popular, los congresistas, y ahí las decisiones se toman total y absolutamente de manera democrática. Entonces, evidentemente rechazo esas imputaciones y vuelvo a invocar a la reflexión para que podamos desarrollar las normas que necesita nuestro país. La reforma electoral es algo que está demandando la población y que necesitamos atenderlo con la mayor prioridad posible. Bueno, efectivamente en estos momentos se está realizando esta reunión llamada Plenito, es así como le llaman de los 72 hasta ahora. Esta reunión de los martes que tienen, ¿no? Fujimoristas están en Paseo Colón y acaba de llegar, nos dicen hace solamente unos momentos, la congresista Patricia Donaire. ¿La han dejado entrar o no? Parece que sí. ¿Ah, sí? Eso es lo que nos dan informado. En cualquier momento salimos en vivo desde ahí. Bueno, vamos a ir a una pausa, me parece rapidito. Una pausa necesaria. Necesaria para apaciguar los ánimos. Así es. Y cuando regresemos, bueno, vamos a hablar sobre el caso Odebrecht. Volvemos. Bueno, la Fiscalía ha informado que es prematuro investigar a socios de Odebrecht, como solicitó en su momento la procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Y además, el fiscal Hamilton Castro señala que con la finalidad de continuar y no perjudicar así el procedimiento de corroboración, ha decidido no ampliar investigación preparatoria ni abrir investigación preliminar contra el señor Barata y tampoco contra representantes de otras empresas socias del caso Odebrecht.
Bueno, creo que no vaya a ser investigado el señor Barata, ya eso lo sabíamos y sabíamos que iba a suceder. Es que acá no nos interesa Barata, nos interesa que Barata nos diga quién le dio la plata. Eso es. Bueno, ¿qué políticos de peso están aquí? Que eso y si tenemos que negociar con Odebrecht para que ellos nos den esta información pertinente para los intereses de la justicia peruana, entonces hay que ver, pues, ¿no? Entonces la Fiscalía tiene toda una estrategia legal a la que se ha anticipado la Procuraduría, ¿no? En estas presentaciones que han tenido muy explosivas, exigiendo cosas que de repente al Ministerio Público no les convienen en este momento, porque este es un caso harto complejo y que tiene que manejarse con pinzas para lograr lo que la Fiscalía quiere, que es que caigan los peces gordos del Perú. Los peces gordos de Brasil que caigan en Brasil. Aquí no nos interesa Barata, nos interesan a las personas a quien corrompió Odebrecht, y para eso Odebrecht tiene que colaborar, pero no van a colaborar en mal. Yo creo que hay una inconsistencia, porque donde hay un corrupto hay un corruptor, pues. Sí. Tiene que haber una y otra parte en los delitos de corrupción. ¿Cómo va a ser esa conexión la Fiscalía si el señor Barata no lo van a investigar? No entiendo, yo soy abogado. Entonces, ¿cómo si no digo, este señor es el que ha canalizado todas las entregas de coimas? Este señor. No, eso ¿Cómo hago esa ficción? Que no lo investigo a Barata, pero encuentro al corrupto y no al corruptor. Pero llegas a un acuerdo con el corrupto, con un corruptor porque te interesa el corrupto de tu país. Eso no se puede hacer una legislación. No puedes tú pactar sobre delitos. Los delitos en el Perú se tiene que sancionar. Entonces, no sé cuál será la estrategia de Fiscalía, debe ser de mucha filigrana para decir, oiga, no vamos a investigar a Barata, a los osos de Odebrecht que siguen construyendo impunemente en el Perú, no los vamos a investigar. A mí me parece que investigar a todos eventualmente, pero tendrá su estrategia el Ministerio Público. Bueno, pero hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado, de tal manera que yo pienso que se tiene. Yo creo que acá lo que está en juego es el prestigio de los jueces y fiscales en el Perú, el sistema. El principal problema que tenemos hoy día es la corrupción. ¿Cómo lo van a enfrentar? Esa es una estrategia de ellos. Los resultados son los que van a responder por ellos. Si ellos con una estrategia buscan lograr lo que los peruanos esperanzados estábamos esperando el día 1 de junio, ¿no? Una relación nominal de todo lo corrupto con indicación del monte de la coima, y no hemos llegado a nada, ¿no? Entonces hay que ver qué estrategia están aplicando ellos para poder llegar a conocer. No se han llegado, lo que pasa es que no lo pueden compartir. Entonces, no, además de... Pero dejemos pues que todos queremos jugar a los jueces y fiscales. Dejemos que los jueces y fiscales apliquen su estrategia y los resultados van a marcar por ello. Correcto. Bueno, Pablo, yo quería preguntarte sobre el impacto que tiene todo este escándalo de Odebrecht sobre el desarrollo de la inversión en este país. Eso sin duda tiene un gran impacto. Esto ha frenado muchísimos proyectos importantes. ¿Cómo esto impacta a nivel interno a nuestro país? 3 compañías, son Graña, JJ e ICSA, se asociaron con Odebrecht en alguna obra. Y las otras 2 grandes, que son COSAPI y Obrainsa, fueron subcontratistas de Odebrecht. ¿Y no hay más? Sí hay más, pero ya grandes, digamos, chiquitas, para que puedan hacer obras para que de todas contaminadas. Para que tengan una idea de tamaños, Graña tiene 30.000 empleados y 93.000 colaboradores, o sea, soldadores a los que ha entrenado, por ejemplo, en Puno, de los que habían ahí, que se presentaron, los evaluaron y hay 93.000 de esas personas. En total, en construcción de este tamaño de empresas, hay más de 1 millón de empleos. O sea, es un problema grave. Y acá, ¿cuál es la mejor práctica en el mundo? Una compañía que entra en actos de corrupción, inmediatamente es multada, se le hace un juicio por daños y prejuicios, y en el camino a la OSD, los accionistas de la empresa y los gerentes principales son responsables penales de los actos de la empresa. Entonces se le puede llegar a enjuiciar a los dueños y a los gerentes, ¿no? Y después se mete a la empresa en una lista negra, que puede durar 6 meses, 1 año, año y medio, y la lista negra no es arbitraria, se trata de encontrar cuánto ganaba en obra pública y cuál es el tamaño de la penalidad que tiene que sufrir para sacarla de la lista, ¿no? Para sacarla de la actividad. Las 3 empresas grandes han hecho una carta y le han dicho al Estado: yo no participo en ninguna obra de construcción, ni voy a participar en ninguna obra de construcción pública hasta que todos los procesos se hayan terminado y estemos rehabilitados. Pero hay un proyecto en el Congreso de la congresista Karina Beteta que dice que esas empresas no pueden hacer ningún tipo de obra con nadie. Si es así, las minas, por ejemplo, que están construyendo, o las grandes obras, tampoco la pueden construir y van a quebrar. Si el costo para la sociedad peruana de que esas empresas se hayan asociado a Odebrecht, vamos a asumir que nunca pagaron directamente una coima, es que las 3 quiebren, creo que estamos mal. ¿Y qué hacemos?
lo que hay que hacer, lo que estoy diciendo. Entonces, solamente casos penales, puntuales, pero personales. estamos cambiando la legislación para que hayan listas negras, estamos cambiando la legislación para que hayan juicios por daños y perjuicios, estamos cambiando la legislación para que hayan multas, estamos cambiando la legislación para que no salgan del país cuando se les encuentre, que yo sepa no. Entonces hay cambios en la legislación pendientes. Lo que sí hay es una cacería de brujas. Acabo de escuchar que siguen haciendo obras, eso es mentira. Graña ya le pagó $400 millones al gobierno para salirse de sus contratos y para eso ha vendido un montón de activos. Entonces un congresista de la República no puede mentir así. Bueno, a ver, hay que precisar que el comunicado del Ministerio Público, ¿no es cierto?, tiene en negrita esto de por ahora, respecto al señor Barata, ¿no? Entonces, ha decidido por ahora no ampliar la investigación preparatoria ni abrir investigación preliminar. No la había propuesto prematuramente, como lo había puesto prematuramente la Procuraduría ad hoc. O sea, ahí también está chancando a la Procuradora, que se lanzó por la libre y que de repente no pudo coordinar. Claro, lo que quiere la Procuradora, obviamente, es proteger al Estado, ¿no es cierto?, que esa es su función. Pero en la Fiscalía le he dicho un ratito. Tenemos que confiar en el Ministerio Público, que está haciendo efectivamente las cosas bien, para sancionar a quien hay que sancionar. ¿No es cierto? Sí, permíteme decir, supuesto. Pues ustedes habrán visto un comunicado de Graña y Montero, ¿no? Hace como una semana, 2 semanas atrás, que decía: compromiso con el Perú, seguiremos trabajando por el Perú. Un aviso bien grande. Yo no sé, hay personas que viven en este país que ni leen esos comunicados, ¿no? Y un poco insinuando que van a seguir haciendo obras con el Estado. Yo no sé, ¿no?, si esos hechos están de acuerdo o no. Pero es decir, una persona, por el Estado, por ahora trabajando... no, pero ya pues la reconstrucción, y hablaba de la reconstrucción y todo lo demás, pero lavarse las manos de esa manera y permitir tremenda impunidad de gente que sabía lo que estaba haciendo Odebrecht, en un país donde debemos luchar fuertemente contra la corrupción, ¿no es cierto? Y después tratar de blanquear a estas empresas. Ya, no, pues, pero nadie está tratando de blanquear a nadie. No digo, pues, si hay alguna responsabilidad de Graña, tendrá que asumir. Claro, pues, pero las cosas claras, pues si no permitamos pues los delitos, ¿no? En un país no, donde, nadie va a permitir ningún delito. Por eso ni te de Graña, digo, ni pues, de nadie. pero no hay que estar blanqueando a las empresas tampoco, sino No, nadie las está blanqueando, hay que poner orden en el país. Hay que poner orden en el país. Muy bien. Y bueno, mientras tanto, ¿es cierto?, el Movadef. Sí, vamos con de frente con eso. Sí. Ok, vamos al siguiente tema, que es: el Ministerio de Justicia señala que en el Perú no hay presos políticos, evidentemente, porque estos son terroristas que han cometido delitos, son considerados como delincuentes terroristas, que están pugnando condenas por estos graves delitos que desgarraron a nuestro país. Y ahora el hábil Movadef, porque se mueven muy bien, tienen mucha capacidad, más capacidad que el Estado en muchos casos, lo cual es inexcusable, están presionando para que se les reconozca como partido político aquí en el Perú, para que se respete lo del mausoleo de Comas, piden que les libere a Abimael Guzmán como si fuera un preso político, y que dicen que ellos tienen todo derecho a predicar el pensamiento de Gonzalo, es un predicamento terrorista, una proclama terrorista que debe ser condenada, es un delito defenderla en este país. Y ante los rigores de nuestras leyes, ellos siempre encuentran vericuetos para escaparse y defender sus intereses ante la inanición, muchas veces, de nuestras autoridades. Quiero empezar con el general Quiabra, que es una persona que es miembro del ejército peruano, que ha sufrido mucho y ha padecido directamente la barbarie de Sendero Luminoso, y que seguro usted no puede creer lo que está pasando en este momento. No, todos los peruanos. Todos aquellos que han sufrido no solamente la pérdida de un pariente, sino una crisis psicológica de 20 años de subversión. Mientras que ellos hacen acciones efectivas, nosotros cacareamos, nos indignamos, es inadmisible. Y como decía, y no es solamente una marcha. Hay que ver que estos están en los frentes de defensa. La paralización de los proyectos mineros en Cajamarca y en Pichari, tú encuentras un emerretista ahí, pues, ¿no? Han querido inscribirse como partido político, y si no hubiera sido por la presión pública, los hubieran inscrito. Los tienes en el magisterio. No se hace control de calidad de los libros. Los tienes tú, el mausoleo, que han levantado el mausoleo, y el alcalde de Comas dice: yo no tengo la culpa, la fiscal, Dirindri, Dirandro, Dirot. Y ahí está el mausoleo, y el mausoleo tiene 6 meses. Y se pasean en nuestras narices con las pancartas de todos estos. Y hoy día ya se fueron
a los derechos humanos internacionales. La comisión. Va a ser bien importante ver cuánto se demora esa comisión y cuál es su fallo. Va a ser bien interesante. Pero yo te digo, vamos a hacer una comparación ya entre la lata esa con la etiqueta y la vaca. Tú le preguntas a cualquier peruano, cualquier señor, ¿qué cosa significa leche evaporada, leche vaca, ¿no es cierto? Y si tú pones una pancarta con la figura de Guzmán, ¿qué cosa es? Sendero, pues. Entonces no necesitas gritar, pues. Una cosa es... Pero ese acto de poner en una pancarta a Abimael Guzmán es en sí un acto de apología general. ¿Y cuál es la reacción del Estado? Nada, custodiar la marcha. Entonces, ¿qué cosa estamos esperando? 20 años de violencia, destrucción y muerte, y nuevamente los estamos dejando crecer. A estos no hay ni que sobrevalorarlos, ni tampoco reducirlos. ¿Ah? No, no hay que subestimar. Es que ¿sabes qué pasa? Que en este escenario de corrupción con impunidad, donde ven que todo el mundo roba y no le pasa nada, le agregas tú una crisis económica y cualquiera de estos no va a ser un problema. Y nos va a costar, porque acá tienes un factor que no se está viendo, que es el narcotráfico. ¿Qué cosa queremos? Que se convulsione todo el país para reaccionar, y después ¿a quiénes lo vas a llamar? A todos esos que tenemos juicio durante 20 años. Entonces yo creo que es tiempo de que se tomen acciones concretas. No se hizo en el año 2000 reglas de conducta, normas de comportamiento para todos aquellos arrepentidos que no han pasado por ningún juzgado, y todos aquellos que están saliendo cumpliendo su condena y que nuevamente se están reincorporando porque nada les pasa. Entonces yo creo que es tiempo de asumir la responsabilidad, lo que le corresponde a cada uno en su sector. Solamente para precisar a lo que se refiere de la comisión, el general Quiabra, es que el Percy Mendoza Mateo ha pedido ante el organismo internacional, ante la Comisión de Derechos Humanos, la liberación de Abimael Guzmán, que se respete el mausoleo, como decía Augusto, que se permita la inscripción del Movadez como corrupción política y cese la persecución contra quienes siguen el pensamiento Gonzalo, porque se trata de presos políticos, en referencia a Abimael Guzmán y otros líderes terroristas. Esto se ha presentado ante la comisión, ¿no es cierto? Luego la comisión tendrá que elevarlo a la Corte, si es que pasara, ¿no es cierto? Porque podría quedar en la instancia de la comisión y no llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperamos que así sea. Como hablamos acá, la verdad, ¿no es cierto? Como hablamos acá de conflicto armado interno y luchadores sociales, como la Berenson, no sería nada raro que digan que por qué se está persiguiendo a estos luchadores sociales que están buscando la justicia en el Perú. A ver. No, pero yo creo que el Estado peruano tiene que ser muy fuerte y severo en la situación de defensa de los intereses del Estado, ¿eh? Porque aquí se presentan los señores como si fuesen presos políticos y no son presos políticos. Pues, han desangrado al Perú, tienen que ser muy claros en eso, demostrar que han sido crueles, matando a campesinos sencillos, a jueces de paz, a policías, los agarraban, los mataban y se llevaban las armas. Eso no es ningún preso político. Sí, para mí es increíble que después esos policías estén cuidándolos en una marcha. Eso me parece terrible. Eso, como tú decías, es absolutamente apología. Está en el Código Penal quien resalta las cualidades, entre comillas, de una persona que ha sido condenada por terrorismo. Eso lo podemos interpretar a apología. Es apología. De todos los peruanos. De tal manera que la ministra tiene que ser severa ahí en la defensa y tiene que poner orden y pedir que el archivo se haga en la comisión, que no pase a la Corte, porque eso sería una derrota, ¿no? Escuchemos a Pablo Secada. Estoy de acuerdo con todo, pero no hemos dicho una cosa bien importante. Sendero ahora es otra cosa. Sendero es narcotraficante, sicario, ¿no? Está metido con la FARC, que hace mucho tiempo está metida en el territorio peruano. No tiene nada que ver este Sendero con el otro, ¿no? Y estoy de acuerdo que hay que enfrentar al Movadef, hay que tener ciertas reglas y todo, pero estamos hablando de cosas distintas. No tienen el menor interés en iniciar la lucha armada. Están ahí felices produciendo su cocaína y sacándola del Perú por todos los medios posibles, ¿no? Vi un mapa hecho en la Comisión del Senado de los Estados Unidos que hay drogas en América Latina, y las rutas son todas. Entonces, sale por el mar, sale por el Putumayo, sale por al sur, sale por todos lados, ¿no? Entonces ese es Sendero hoy día, una banda de narcotraficantes y sicarios, ¿no? Que tienen un movimiento político de gente que ha salido, que actúan, en mi opinión, de una manera pero están increíble. Vinculados con los senderistas activos en el Brahmi, en estas otras zonas. Me imagino que tendrán algún vínculo, pero no tiene nada que ver Sendero de los 80s, ¿no? y 90s, hasta donde llegaron, digamos, con el Sendero de hoy día. Y eso simplemente no se ha mencionado ahora, ¿no? Me parece que es bien pero importante. utilizan la ideología como un arma para convencer. Por lo menos, ¿no? El Movadef, sí. Se disfraza porque lo de Movadef lo que quieren es que no lo enjuicien nuevamente a Guzmán como narco. Es como Artemio, pues. Cuando Artemio era el jefe del Comité Regional del Guayaga en los años 80, sí. 90, bueno, pero cuando lo capturaron era un narco. Entonces, ¿sabes qué cosa nos debe preocupar?
que nos estén robando a los jóvenes tan fácil. Porque la labor que señala él, la labor del narcotráfico en el BRAE, esa es una tarea, digamos, policial y militar. Pero aquí, en nuestra ciudad, en las universidades, en los colegios, te hacen obras de arte, artísticas, ahí lo meten a los chicos, y después lo ves a los chicos con el puño levantado, recitando como si fueran unos robotitos. Eso no nos causa a nosotros un malestar tremendo que nos roben tan fácil a los niños. No hay padres que han sufrido, no hay hermanos mayores. Entonces, que nos roben tan fácilmente a los chicos, porque estos han tenido la oportunidad de juntar firmas para poder presentarse como partido político, no importa que no hayan llegado. Todos esos son jóvenes. ¿Por qué no agarran a los viejos? Nos están agarrando a los chicos. Si los chicos los está ganando el narcotráfico y son sicarios de 13, 15 años, y a los de 15, 18 los está agarrando Movadez, ese es el recurso humano que estamos cuidando. Entonces, por más que crezcamos económicamente, si esa es la base del Perú, yo creo que estamos pasando y vamos a pasar serios problemas. Entonces, eso nos debe preocupar. ¿Por qué lo dejamos con tanta libertad que lo haga? Porque nos falta una política de poderlos detener. No tenemos las herramientas. Bueno, no tenemos las herramientas legales, queda clarísimo. Un no asunto existe. tan delicado es el golpe que dieron los terroristas, compañeros seguramente de narcos, cerca de Huanta, que mataron a los policías de carreteras. Eso demuestra que el terrorismo sigue funcionando, pero ha sido cerca de Huanta. Estaban replegados los señores adentro y han dado golpe cerca de Huanta. Y eso el ministerio debe explicar a la Comisión Interamericana. Miren, señor, lo que hace. Eso es el partido político que tendrán conexiones. Los especialistas han dicho que sí tienen conexiones, que posiblemente se den conexiones. ¿Quién? Este señor que ha venido acá en Canal N, que habló con Christian Hurwacker una noche, no recuerdo el nombre, pero es un tipo especialista que dijo que sí, ahora no tienen conexiones, pero podrían tener. Todos esos documentos, todos esos hechos, debían presentarlo el Estado para demostrar que estos señores no son presos políticos. Los que quedan son una banda. Los que quedan son una banda armada al servicio del narcotráfico. No, pero tienen es como para terminar, a ver si yo tendría cuidado con decir que es un tema político-militar. Dijimos que era un tema político-militar en los 70s y 80s y así llegamos al sendero que vivimos. No es un tema político-militar. Los hijos y sobrinos y primos y hermanos de los senderistas que fueron abatidos no van a ser insertados en la sociedad. Y no se trata de un tema político-militar. Cada vez que salen los comandos, los terroristas se desaparecen. Es un tema político, social, económico. ¿Cuál es la posición del Perú en el mundo frente a la legalización de las drogas y la guerra contra las drogas? No tenemos una posición, es una vergüenza. Un país en el que la política, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso están secuestrados en algunos casos por el narcotráfico, no tiene opinión sobre la política internacional de las drogas, no tiene opinión sobre una alternativa. Cardoso ha salido, han salido otros presidentes, los peruanos, con nosotros no es. Para nosotros el BRAEM es un tema político-militar. Sí, muy bien, tenemos que terminar. Muy bien, 8 en punto, tenemos que darle pase al noticiero de las 8 aquí en Canal N. Gracias a todos por haber estado aquí. Los dejamos con Mávila Huertas y primero a las 8.